Hace unos días, Carlos, Mariel, saliendo de su programa de radio, me llamó exaltada, pero de lo positivo, lo bueno, hablando del testimonio tuyo. Hablando, claro, la figura del día de hoy en Vida Sana con Juan Carlos Simón eres tú. Y la idea de que traerte, que tú hayas permitido que nosotros nos deleitemos con tu presencia. Y créeme que tú usando un lenguaje que usualmente no utilizo, pero yo soy medio directo. Pero no quiero quitar la parte del dar el carácter que merece lo que tú vas a compartir con nosotros. Pero para darte una introducción, el contexto, que es la base a la cual tú vienes aquí a Vida Sana con Juan Carlos Simón a nuestro espacio, yo he entrevistado a varias personas que las he traído aquí no necesariamente convencidas de los evangelios, sino definitivamente impactado por sus resultados en su vida personal y familiar. Mi amigo René del Risco, Bernardo Fuente y su esposa Cindy y sus hijos. Y yo, que dentro del contexto siempre he sido un hombre muy pro familia, o sea, bueno, no muy pro familia, o sea, no hay puntos intermedios. La parte que para mí lo que más me reviste, el propósito de mi vida, la crianza de mis hijos, ese tipo de cosas, ser estandarte de ejemplo. Pero dentro de mi mundo, como lo he vivido anteriormente, y he empezado un proceso de conocer las escrituras, el evangelio, la vida de Jesús a través del apoyo de varios amigos, me di cuenta en un momento que era una persona, yo me consideraba extremadamente coherente en muchos aspectos, pero no lo era en mi vida personal. Y eso fue lo que me llevó, y ya lo he hablado en otros, no es el tema del día de hoy, pero sí he dicho en varias ocasiones que para lo que está pasando en el mundo en la actualidad, donde la mayoría aún lo asumen como una normalidad y no se han cuestionado, a lo que está pasando en el mundo, donde no están interesados tanto en modificar lo que pensamos los adultos, sino manipular el futuro a través de la neuroprogramación conductual, alimentaria, endocrina de los niños. Yo puedo decirte que yo considero que la última frontera moral de lo que está pasando hoy en día es el cristianismo. Wow. Es la última frontera moral. E incluso lo que ha acontecido en los últimos 5 años, que es la combinación de un plan de décadas. Yo creo que en cierto modo, creo yo, porque yo ni siquiera veo televisión, no tengo mucho control de lo que pasa a nivel global, o sea, lo que me entero por redes sociales. Lo que ha pasado con el asunto de la pandemia, la terapia génica, que coartaron a la mayoría. Incluso eso me sorprendió mucho ver muchos pastores de mucha relevancia, de impacto en la comunidad cristiana, fomentando la aplicación del asunto este. Pero ese no es el tema de hoy, porque yo de mi vista lo veía como parte de esa agenda eugenista para modificar lo que tiene que ver la naturaleza del ser humano. No solamente el punto de vista de lo que puede ser o puede percibir, sino como erosionar su voluntad a través de terapias que van. Y eso la gente no lo logra entender porque va mucho más allá del entendimiento del ciudadano común. Cómo lo que tú comes, cómo lo que tú consumes inclusive en los medios, la nueva imposición cultural, el nuevo tipo de alimentación artificial, todo es artificial, todo es la virtualidad, todo lo efímero, todo lo transhumanismo nos ha llevado poco a poco a la mayoría, ante lo que te voy a comentar ahora, a un estado de silencio total y asumiéndolo como un fenómeno normal de la historia. Lo que yo he visto es que con lo que aconteció, como te digo, en la pandemia, ha creado un brote de despertar de muchas personas. Totalmente. Que han comenzado a decir, ven acá, pero es que no veo ni siquiera la luz a lo que tiene que ver con lo que consumían anteriormente. Pero le ha tocado a muchas personas que voy conociendo, que me ha sorprendido, que al igual que a mí, que yo pensé que yo era correcto, que yo era perfecto, y que yo qué sé yo cuánto, yo me considero una persona completamente íntegra en todos los aspectos de mi vida. Y la verdad que lo fui tanto, como fui también tan carente en mi parte personal con mi mujer, en un aspecto, que nos lleva a una crisis que aún mantenemos nosotros, de tratar de recuperar la familia a través de yo abanderarme con el cristianismo. Escucha esto. Wow. Ese fue mi despertar, ese es mi testimonio. He visto personas que han comenzado a cuestionarse, han comenzado a acercarse poco a poco a tratar de entender la vida de Jesús. Carlos, por favor, el micrófono es tuyo. Para mí, esto, como te había comentado antes de comenzar la grabación aquí en la cabina, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes?
y cuál es tu cruzada. Gracias de verdad. Realmente, hoy puedo decir que soy una persona con paz mental. Y eso es una de las cosas más importantes que, nada más escuchándote, yo digo, wow, Señor, yo hoy día estoy experimentando paz mental porque salí de una agenda, no solamente la agenda que conocemos, pero hay una agenda espiritual que busca llevar a las personas a un tormento mental. ¿A qué me refiero? Desde los 5 años yo fui abusado sexualmente. El abuso, como lo he dicho siempre, puede ser un abuso persuasivo, puede ser un abuso violento. Cuando el abuso es violento, tú te das cuenta, hay algo que te agrede, es muy evidente. Pero cuando el abuso es por medio de juegos, tú piensas que es normal. Y es lo que tú estás diciendo, muchas cosas se te presentan hoy en día como de forma normal para que tú las asimiles de forma normal. Y eso fue lo que yo hice con el abuso. Yo pensé que como lo que yo sentía me gustaba, era normal y estaba bien. Y esto de una u otra manera va llevando al tema de la naturalización de la pedofilia, la normalización de la pedofilia. Buscan sexualizar a los niños para que los niños piensen que toda esa actividad sexual o todo ese contacto físico es normal. El caso es que yo lo experimenté de esa manera y a los 12 años, imagínate, de los 5 hasta los 12 años, ya yo había experimentado tantas veces que por allí como a los 12 años yo tengo un episodio con mi papá cuando recuerdo que alguien se acerca a él y mirándome a la cara le dice, este es tu hijo, el que tiene cara de maricón. Mi papá en ese momento no me defiende y cuando él no lo hace, yo me siento expuesto y yo digo en mi mente, tú no me defendiste, tú piensas que yo soy homosexual. Eso es lo que tú me estás confirmando cuando tú no me defiendes. A partir de ahora tú vas a conocer el más homosexual que hayas visto en tu vida. Me acuerdo que ese día yo a mi papá se la juré. Al mismo tiempo tenemos que mi mamá era una mujer muy estricta, era la directora del colegio, era un colegio militar, tú te puedes imaginar, entonces mi mamá era estricta, mi papá yo sentía que me rechazaba, entonces había ese tema allí emocional sumado al tema del abuso. Yo recuerdo que eso de una u otra manera me hacía sentir que yo no era hombre suficiente, que yo era débil. Claro, mi abusador era mayor, era más fuerte, entonces nada más ponerme la mano así me frenaba, me explico. Entonces en la mente a mí se me metió que yo era débil y que yo era poco hombre y que yo era débil y que esa era mi percepción. A los 15 años ya estoy recibiendo incluso dinero a cambio de sexo, entonces ya me estoy prostituyendo. A los 15, 16 descubro por primera vez la comunidad LGBT. Aquí hay que hacer una acotación, porque es verdad, hay una agenda LGBT, una agenda global, una cosa bien maléfica, pero hay un grupo que, si lo pones junto, es una comunidad que en algún momento pasa a ser un sitio seguro, pasa a ser un refugio. Porque cuando yo conocí a la comunidad en esa época, yo me había sentido tan rechazado, tan discriminado, tan señalado, que cuando llego a este grupo que me dice, Carlos, acá te aceptamos, acá eres libre, acá si tú te sientes así, eso eres tú, nosotros te celebramos, estamos en un ambiente protegido. En ese momento yo comprendí lo que era el orgullo gay. Y yo en ese momento dije, bueno, pero entonces yo soy esto, yo soy lo que yo siento y no soy el único. Es decir, somos un grupo. El problema es cuando esto toma el aire político. Hay otra historia. Para hacer un pequeño paréntesis, yo he sido siempre un abanderado activista en contra de lo que se ha tomado con la comunidad para la implementación y la justificación y manipulación de personas de orientación homosexual, pero al fin y al cabo detrás de lo que hablamos de los niños. Exacto. ¿Verdad? Entonces vamos por partes. Por ejemplo, gente que cree que yo soy homofóbico, de las personas que yo más amo en la actualidad y respeto, son homosexuales. Mi amigo Luis García, su pareja Tatico, tengo empleadas mías que son parejas que tienen una relación muy estable. Yo estoy hablando más o menos de lo que, claro. De lo que yo veo, o sea, y lo que yo digo, lo que pasa es que yo no estoy en contra de nadie, o sea, al contrario, yo creo que cada quien tiene su vida, la salvación es individual, cada quien tiene que hacer con su vida lo que entienda y vivir esa parte, esa trayectoria en este plano terrenal, como lo quieras poner. En función de lo que cree, en función de lo que hagas. Ahora, yo lo que considero incorrecto es, por ejemplo, yo no ando con mi mujer en cualquier lugar manoseándome, viejo. Y tú vas a los países o estados en Estados Unidos, por ejemplo, demócratas, y entonces es que te quieren obligar por imposición. A mí no me van a obligar porque yo soy lo que yo soy. O sea, yo amo al prójimo. Mi profesión incluso se basa en el amor al prójimo. Claro. Lo que yo hago es tratar de ayudar a aquellas personas que no encuentran recursos o auxilio para sus condiciones de salud a través de lo que yo considero o entiendo o he podido confirmar con estudio y clínica cómo sanarlos. Claro. Así como, por ejemplo, un evangelizador que me pasó a mí. O sea, es que yo lo pongo en el mismo plano, viejo. O sea, yo me veía como una persona completamente perfecta y mis graves errores en la vida personal estaban todos justificados, viejo. Wow.
Porque yo entendía, en mi mundo, como yo lo veía, que yo era lo suficientemente ético. Y que cualquier cosa que yo hacía desde la ética mía personal, no de la empatía del otro, colectiva o de la otra persona, yo justificaba mis malas acciones. Claro, en el momento eran perfectas porque me daban lo que yo quería. Claro. Pero entonces yo entraba en una ambivalencia, en una contradicción, donde yo me abanderaba de algo, la familia, el padre espectacular, que sí lo soy, pero padre no solamente el cuido al hijo, sino la imagen que yo le presento a mis hijos en función a su relación con su madre. Entonces esa parte me llevó a mí y yo lo que hago prácticamente a las personas es decirle, oye, es que lo que tú estás viviendo es una forma de vida, pero no es la única que hay. Exacto. Fíjate qué interesante lo que dice. El texto en la palabra dice, ama al esposo, amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Si tú no entiendes cómo Jesús te ama, cómo tú amas a la esposa, como Jesús la ama. Es necesario entender, cuando un hombre entiende cómo Jesús nos ama, tú vas a amar a tu esposa de la misma manera. Un amor que cura, un amor que perdona, un amor que escucha, un amor que es paciente. Que no juzga. Que no juzga. Que no espera. Que era mi problema, viejo. O sea, sí. Yo vivía con la frase, yo no cojo lucha. Pero si yo, que me considero una persona extremadamente dominante, te traigo a mi lado, tú compras el paquete de montarte en este autobús conmigo, contando con mi apoyo, mi rectitud y mi soporte, lo correcto es que en tu momento de caída yo esté abajo para apoyarte y sostenerte, no para dejarte caer y decir, yo no tengo por qué cargar con esta mochila. Ok. El asunto es el siguiente. Cuando estoy hablando de este tema que descubre la comunidad, yo hoy día entiendo incluso que hay gente de la comunidad LGBT que rechaza la agenda, que rechaza la sexualización de los niños. Ellos dicen, es que están atacando tanto el tema, por ejemplo, el tema trans, lo quieren impulsar tanto, que no van a dejarse la gente ni siquiera homosexual. Porque en el momento que un niño diga que le gusta a otro niño, ya lo van a querer operar, sin dejarlo ni siquiera ser homosexual. O sea, el tema es que hay rechazo de lo que está pasando incluso dentro de la comunidad. Yo estoy allí, en ese momento, en los 16 años, yo me acepto homosexual en función de lo que siento. Siento esto, pues eso soy. Así entendemos que es la vida acá en esta tierra. Un hombre le gusta a una mujer, eso es lo que siente, es heterosexual. Entonces yo decía, a mí me gustan los hombres, pues soy homosexual. Hago mi salida del closet, le digo a mi mamá, le digo a mi hermana le dice a mi mamá me confronta con una pregunta que yo no me esperaba. Ella me dice, hijo, ¿y si nunca hubiese sido abusado, serías homosexual? Y dije, wow, yo nunca pensé en eso. Realmente pensé que había nacido así. Pero cuando ella me dice esto, yo dije, bueno, quizás no, quizás tanta experiencia sexual en la infancia con hombres me ha influenciado de una u otra manera. Tal vez yo no sería así. ¿Sabes qué? Se me mete en la cabeza y digo yo, a partir de ahora yo quiero cambiar, no quiero ser homosexual, porque siento que le voy a dar la razón a los que me abusaron en la infancia. Esto, yo lo digo, esta es mi decisión personal. Yo era ateo, yo no conocía a Dios, no creía en nadie, nadie me estaba imponiendo eso. Era mi propia lógica que me decía, si yo no hubiese experimentado tanto placer en la infancia con hombres, quizás yo no estaría con hombres. Y yo recuerdo que los abusadores, de una u otra manera, me impulsaban a creer que yo existía que para darle placer a los hombres. Entonces yo sentía que si me aceptaba de esta manera, yo le daba la razón a ellos. Y yo no quería. Entonces decido que quiero cambiar. Y empiezo a luchar por querer cambiar. ¿Qué quiero hacer ahora? Ser heterosexual. El problema es que no me gustan las mujeres. Yo veía una mujer y veía una silla, era la misma cosa. No había nada. Y yo decía, bueno, ¿y cómo se hace esto? Entonces ahí entro en un rollo mental. Me hice una novia. A la pobre novia, pues yo le montaba los cuernos con hombres. Pero yo quería realmente no tenía paz conmigo mismo y quería cambiar. En ese momento, cuando estoy en esa posición, yo voy al cine con ella y un día pues, habíamos visto todas las películas y ese día se estaba estrenando una película de la que nadie había hablado y yo pensaba que era una película romántica. Cuando llegamos al cine nos dicen, no, todas las entradas están vendidas hasta el próximo martes. Yo decía, wow. Y una persona me dice, mira, tengo 2 tickets para la función que comienza, ¿los quiere? Yo se los compro. El muchacho me pregunta, ¿ustedes son cristianos? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y la que era mi novia le dice, no, somos católicos. Yo dije, católico. Yo no sabía nada, Juan Carlos, yo no sabía nada de nada. La película era La Pasión de Cristo. Yo no tenía idea ni de lo que era La Pasión de Cristo. Para mí La Pasión de Cristo era que era un apasionado romántico por las mujeres y íbamos a ver una película de romance. Yo no entendía nada. Pero cuando entré... Pero la verdad que tú estabas a otro nivel. O sea, tú estabas en el nivel. Sí. O sea, en el nivel extremo, viejo. O sea, el tipo estaba en una burbuja. Sí.
Pero en la burbuja. Para mí la Biblia era un absurdo, la Biblia era un libro esotérico, así lo veía yo, o sea, no tiene ningún valor, nada. Y en ese momento, cuando yo veo esa película, sin que nadie me explique, yo entiendo que Jesús está haciendo esto porque Él me quiere dar una nueva vida, que Él fue a la cruz para darme una nueva vida, y yo quería ya una nueva vida. O sea, a partir de la película. Sí, allí en la película hubo ese impacto de comprender que Él había hecho algo por mí. Yo no conocía a Jesús. A los días hablo con una vecina y la vecina me dice, sí, Carlos, todo lo que viste en esa película es verdad. Él hizo eso por ti. Yo dije, wow, quiero conocer más. Y ella me da una Biblia, me pongo a leer la palabra y a los días ella me dice, cuando tú entiendas que el Padre y el Hijo son el mismo, ese día te va a pasar algo. Y dije, ok. A los 3 días estoy leyendo la Biblia y caigo en el versículo donde dice, porque el Padre y yo uno somos, Juan 10:30. Allí tuve mi encuentro con Dios, la mente se me abrió, tuve ese despertar, la Biblia cobra sentido, porque yo le digo siempre a la gente primero necesita un encuentro con Dios y después la Biblia toma sentido. Si tú te pones a leer la Biblia sin la comprensión de que Dios es real, la vas a ver como un libro histórico, enredado, difícil. Bueno, pero quiero aprovechar la inercia para más o menos también, jamás tengo la trascendencia de lo que tú estás haciendo. Ojalá yo pueda tener la oportunidad en un momento también de abanderarme con algo para compartir. Y como digo yo, que lo que más atrae no es la palabra, sino las acciones. No la retórica, sino la forma que tú actúas. Que reitero, creo que me ha llevado a mí a la parte de cuestionar, porque yo siempre digo, paradójicamente, antes de todo esto, que a mí lo que importa son los resultados. Y yo no estaba buscando resultados. Pero resulta que no era capaz de ver la falta de resultados en la orientación, en el sentido que yo quería en la parte familiar. Oye, ¿cómo van las cosas? Entonces ahí que yo tengo como referente este grupo de amigos cristianos que nunca me dijeron de que vea a la iglesia, ven conmigo a predicar. Pero yo en una ocasión sí le dije, en una discusión que tuve en el gimnasio, porque en ese momento Bernardo Fuente, que es un buen amigo, y su esposa que es mi dentista, de una familia, o sea, da gusto como cristiano, como criaron a sus hijos con homeschooling. Son niños que le quitaron a ellos el precepto de la adolescencia. A partir de la 12 tenían que comportarse como adultos. Esos niños parecen tallados a la escuela hace 100 años, como miran a los ojos. O sea, Gabriel, sus hijos. O sea, es que la boca se me hace agua viendo a esos muchachos. Entonces le digo yo a ellos, bueno, yo no sé, le digo yo ahí un día, en una discusión que tuvimos en el gimnasio, una conversación, no fue discutiendo, ponderando puntos opuestos o que antagonizaban. Yo decía, lo que yo sé, viejo, que no importa, yo no sé lo que ellos hacen, pero eso es lo que yo quiero, o sea, viejo, o sea, yo lo que quiero es que ellos te evangelizaron con su vida. Papá, como tú lo dijiste, tú estás enfocado en resultados, tú eres una persona orientada a resultados y eso es muy bueno, precisamente por algo que dice la palabra, que por su fruto tú lo vas a conocer. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú ves una persona que está dando fruto, contrario, y ahí difiere un poco contigo, la retórica sí es llamativa, atractiva, y a veces tú enganchas con la retórica. Ajá. Pero tú necesitas el fruto. Retórica sin fruto no vale nada. Pero pasa como los libros de autoayuda. Pero pasa algo, por ejemplo. Pero mira qué interesante eso. Por ejemplo, Mariel me llevó un día a ver una pastora que ella conoció. Y yo soy una persona que pregunto mucho. Y la pastora, una mujer excesivamente letrada, inteligente, te escribió un libro grandísimo de referencia a ciertas cosas para que está buscando el estudio bíblico. Una mujer, o sea, brillante. Pero comencé a hacerle preguntas y ella como en cierto momento se incomodó conmigo. Pues ella me dice, no, lo que pasa es que Dios vas a recibir el llamado de Dios, de Jesús. Le digo yo, pero ¿cómo me va a llamar? Entonces ella me decía, no, porque si yo cuanto a ti. Ok, pero ¿por qué a mí no al resto? Entonces yo le hacía preguntas. Entonces en el caso de ella, quizás yo me pude haber equivocado, lo admito, pero yo lo sentí ella como con soberbia. A diferencia que estos amigos míos sí hablaban todo el tiempo en el lenguaje de cualquier buen cristiano, pero no se veía que me estaban emplazando a mí para convencerme de mi error en la vida. Wow. Sino que me fueron agotando en el buen sentido de la palabra con su ejemplo. Por ejemplo, estábamos en el gimnasio y pasaba una tipa con unos pantalones pegados que tenía viejo hasta la volante y la transmisión que se le marcaba, viejo. Y todo el mundo, mierda. Y Bernardo, o sea, sin decir nada, o sea, tú le veías a él que no demostraba ningún tipo de iniciativa o le llamaba la atención más allá de que era una mujer. Y no porque estaba su mujer ahí. Entonces, yo comencé a cuestionar, yo, este tipo tiene una forma como tan correcta y ética,
Porque lo que yo encuentro que para mí es algo que no me deja de chocar, ahora que lo veo de la siguiente manera, es, yo no entendía la magnitud de la honestidad. O sea, una vida honesta. Entonces, para mí en este momento, una vida honesta es que independientemente en el lugar que yo me encuentre, mi retórica tiene que ser no tan fuerte como mis acciones. Exacto. Entonces, si yo le juro amor a mi mujer, le juro fidelidad, es una decisión que yo tengo que tomar, donde yo con la práctica, día a día, yo me alejo de las cosas del mundo, que son aquellas cosas que pueden ser quizás, en cierto modo, situaciones pecaminosas, oye cómo estoy hablando yo, pero poniéndolo desde el punto de vista de que son tentaciones. Claro. Y a lo mejor no es ni siquiera el hecho de yo hacer algo, es hasta yo, el lenguaje corporal y la iniciativa, estoy sembrando para cosechar lo que no es ético ni moral. Claro. ¿Tú sabes qué me impresiona? Que yo era exactamente el contrario de ti. Yo sí vivía una vida doble, hipócrita, mentiroso, te mostraba una cara pero hacía otras acciones todo el tiempo. Y cuando yo llego a la iglesia, yo caigo en esa trampa. Me dicen, bueno, Carlos, ahora tienes que ser cristiano y tienes que hacer esto, esto y lo otro. Y cuando me ponen a todo ese montón de órdenes o de mandatos, que lamentablemente entré en una iglesia que hoy día entiendo que fue una de las peores experiencias que tuve, pero fue una iglesia muy de normas y reglas que había que seguir. Entonces yo me doy cuenta que yo no puedo. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, le digo al pastor que estoy haciendo todo bien, pero detrás de cámara estoy haciendo todo como me da la gana. Y yo nunca pude realmente tener una vida congruente. Era realmente una doble vida, doble persona. A ti te decía una cosa, al otro otra. Y allí estuve en esa iglesia durante 3 años, en una posición de hipocresía máxima, entregado al pecado, pero entregado, acosándome con hombres como pudiera, viendo pornografía igual, pero llegaba a la iglesia, servía, oh, gloria a Dios, hermano, aleluya, somos todos los hermanos cristianos. Me explico, una cosa que nada más tienes que tener un poquito de discernimiento para saber que mi retórica no tenía nada que ver con mis acciones. Sin embargo, allí en esa iglesia, yo, a pesar de que tenía esa actitud, yo sabía que la Biblia era la verdad. Por lo menos eso me quedaba claro. La Biblia era la verdad, la Biblia era la palabra de Dios, las pruebas históricas y todo lo que soporta la Biblia está allí, pero yo no lograba cómo conectar mi vida con la palabra. Cuando ocurre una tragedia, mi hermana en el 2007 muere en un accidente, yo me voy de la iglesia molesto, me molesto con Dios, le digo, tú no eres tan buen padre, no me protegiste en la infancia, no protegiste a mi hermana, no me quieres cambiar porque yo le pedí a él que me cambiara, yo no quería tener esa atracción por hombres, la tenía igualita, la tenía peor. Entonces me voy de la iglesia y allí nuevamente me hago un amigo. Realmente fue un novio con el que duré 7 años, pero a mi familia le decía que era mi amigo. Y mi mamá me preguntaba, Carlos, ¿pero tú estás saliendo con él? Y yo decía, no. Y ya casi que vivíamos juntos. El caso es que nunca pude tener una vida congruente. Y eso era lo que a mí más me molestaba. Porque yo decía, es que no tengo paz. Yo quiero cambiar. Yo no quiero ser homosexual por causa de lo que me pasó en la infancia. Ahora conozco la palabra, quiero cambiar. Pero no puedo cambiar lo que siento. Al mismo tiempo decía, no me puedo tampoco aceptar, porque si me acepto le doy la razón a los que me abusaron y voy en contra de la palabra. ¿Qué hago? O sea, no puedo hacer una cosa ni la otra. Estaba realmente en un deseo de explotar por dentro. Yo me quería morir, de hecho, lo que quería era quitarme la vida. Allí recuerdo que nos mudamos a Canadá. En Canadá la relación se acaba. Cuando se acaba la relación me frustro. Tengo ya 10 años en la iglesia buscando cambiar mi orientación sexual sin poder lograrlo, cayendo cada vez más en encuentros sexuales, pornografía, todo el tema. Y allí resulta que en la frustración decido buscar a Dios de una forma diferente. Y es donde busco en Google cómo ser gay cristiano. Y ahí, ¿qué pasa? Que para ser gay cristiano realmente necesitas torcer la palabra. No hay una forma de ser gay cristiano sin torcer la palabra. Caigo yo en una herejía, busco torcer la palabra para que la palabra se someta a lo que yo siento. Si te acuerdas, dije, a los 16 años cuando me acepté LGBT, vivía por lo que sentía. Cuando estoy en la iglesia, todos esos años, luché contra lo que sentía. Y ahora llego a la posición de torcer la palabra para que se someta a lo que siento. Es decir, todo giraba en torno a lo que siento. Lo que siento, eso soy. ¿Con qué lucho? Con lo que siento. La palabra que se someta a lo que siento. Era una especie de señorío. Yo era mi propio Dios. No sé si lo ves. El caso, dime. Crystal clear, papo. El caso es que allí me ocurre algo. Estoy escuchando y estoy colocando ese testimonio, tu historia, en cosas que me han pasado. Pero dale para allá, no quiero interrumpir. Ahora, ahora que tú dices eso, escúchame, Carlos. Es bueno que tú toques ese punto, porque a mí de las cosas que más me ha impactado del testimonio de Carlos es que su historia, para mí, la conclusión que él da,
aplica para toda persona, en cualquier circunstancia. Porque es que el tema del corazón no aplica a la homosexualidad solamente. Aplica a absolutamente cualquier área de tu vida. Pero estamos claros. Pero donde viene todo esto, por ejemplo, que yo muchas veces... Mira lo que es fuerte. O sea, muchas veces, inclusive, yo tengo que decirlo porque quien me lleva una forma indirecta a conectar con las personas correctas para yo despertar a buscar una vida, reitero, mi intención inicial no era buscar la cristiandad per se, sino como ser más ético y correcto a través de la enseñanza de la vida de Jesús en el estudio de los evangelios. Y en eso estoy todavía. Pero ya, claro, ya estoy del otro lado. Y yo, cuando hablábamos o discutíamos un tema, ella me decía, lo que pasa es que yo siento tal cosa. O sea, como que ella justificaba, claro, porque arrastraba una situación personal por mi vida de mundo. Y yo le decía, sí, mi amor, pero es que lo que tú sientes no implica en la justa proporción la realidad. Es una autopercepción que tú tienes que puede estar amañada, claro, por la historia, por lo que tú vives, por lo que tú eres, por lo que tú construiste conductualmente en tu entorno de la infancia. Te lleva a tener una percepción que es tuya, pero no implica que sea la realidad. Entonces, cuando digo, yo siento, no, ¿qué es lo que es? ¿Me entiendes? Fíjate, esto está interesante. El caso es que después de que yo supuestamente me acepto que soy cristiano, yo me doy cuenta que aunque supuestamente conseguí una verdad, que no era verdad, era una herejía, de todos modos yo sigo igual entregado al pecado, al deseo sexual, a la pornografía, pero una cosa desmedida, me controlaba. Era una cosa que yo podía pasar 8 horas viendo pornografía y sin parar, sin detenerme. Eso me afectó la finanza, el trabajo, amistades, familia, todo. Eso era un extremo. Y en ese mismo orden, acostarme con uno, con otro, sin parar. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo estoy de viaje en Perú y allí conozco una pareja cristiana y me pasó exactamente lo mismo que a ti. Esta pareja cristiana, Yuviris Chorio y Leonardo Veda, una pareja que, aunque no conocían mi historia, no me estaban discipulando, no me estaban evangelizando, la presencia de Dios en ellos, la relación que ellos tenían con Dios, la vida que ellos estaban manifestando, sin evangelizarme, era tan espectacular. Es te embriaga. Te embriaga, viejo. O sea, es algo impresionante. O sea, tú decías, lo que ellos están viviendo a Dios en un nivel que yo no lo conozco. Era lo que yo entendí. Yo dije, Señor, yo quisiera conocerte como ellos te conocen. Y ellos no conocían nada de mi historia ni nada. Pero el deseo de conocerlos a Él como ellos lo conocían era evidente, porque lo que ellos están viviendo era otro nivel. Y yo dije, yo quiero conocerte así. Pero bueno, yo estoy muy lejos, dije. Pero ese deseo natural apareció en ese momento en el que yo me encuentro en la peor oscuridad, porque no hay nada peor que torcer la palabra. Yo estaba torciendo la palabra. En ese punto veo a cristianos de verdad viviendo a Jesús y decía conocerlo como Él los conocía. A los meses, un día estoy en una reunión y estoy en el peor punto, en lo peor que te puedes imaginar, y lo siguiente. Estoy allí y resulta que un día era la reunión de fin de año y estoy hablando acerca de la fe cristiana con un hermano de la iglesia. Y este hermano en la conversación me dice, Carlos, y aquí está un punto clave, me dice, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. El problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Salvador es Jesús cubrió tus pecados, en la cruz pagó toda tu deuda, Él te salva. Pero el señorío no es que tú aceptes la salvación. La salvación tú la aceptas por oración. El señorío necesitas rendir la mente. Para que Él sea Señor, tú necesitas someter tu mente a la de Él. Eso yo nunca lo había hecho. Yo ahí entendí que mi vida era un desastre. Explícame. Porque yo era el Señor. Explícame eso. Ok. Jesús, lo hemos escuchado siempre. Jesús, acepta a Jesús como Salvador y Señor. Lo que pasa es que este podcast Ajá. no es para mí. Es para esa gente que está ahí, que nos está mirando ahora mismo. O sea, podemos seguir en la conversación, pero yo, o sea, aparte también quiero ilustrarme en la justa dimensión lo que tú me acabas de decir, para yo poder pensarlo y colocarlo en mi esquema, así como el que nos está escuchando. ¿Cómo así? Ok. La salvación es un regalo que Dios da. Dios mandó a Jesús a pagar los pecados de la humanidad y a la humanidad solamente le corresponde aceptar ese perdón. Aceptar que sin merecerlo, Él pagó la factura. Punto. Cuando tú aceptas ese perdón, tú estás diciéndole, Señor, acepto tu salvación. Sin embargo, Jesús no es solamente Salvador, Él es Señor también. El señorío de Jesús no es algo que tú dices, Señor, yo te acepto como Señor. No es una oración que tú haces para que Él sea tu Señor. No es que de repente Él va a venir a gobernarte como un dictador. El señorío es una sumisión que tú debes hacer de tu mente a la suya.
de tu mente a su palabra, de que ya no seas tú guiándote por lo que tú piensas, por tu percepción, por lo que tú sientes, sino por lo que Él dice. Y eso yo nunca lo había hecho. Yo tenía 11 años en la iglesia, viviendo un infierno, porque el Señor de mi vida era yo, no era Él. Podemos decir que esa es la diferencia entre ser seguidor y ser discípulo. Exactamente, porque el discípulo obedece. Él mismo lo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? Si tú tienes empleados y los mandas a hacer algo y no lo hacen, entonces no son tus empleados, eso hacen lo que les da la gana. ¿Me explico? No es lo mismo ser creyente que ser discípulo. Cuando tú eres discípulo realmente vives por lo que Él dice. Y lo que Él dice no es pesado. Cuando tú entiendes lo que Él dice, Él prácticamente te está diciendo, yo te perdoné, yo cubrí tu pasado, yo cubrí tus errores, yo cubrí todo lo que hiciste. No es solamente que los cubrí, te dejé como si nunca los hubieses hecho. Yo nunca había escuchado eso, Juan Carlos. Yo vivía en la iglesia condenándome por todos los pecados que yo cometía. Y el Señor a partir de ese momento me mostró que Él había llevado mis pecados, dejándome como si yo nunca los hubiese cometido. Y dije, wow, Señor, tu perdón me deja como si yo nunca hubiese hecho nada. Hasta ese momento yo me había acostado con más de 600 hombres. Había visto 20 años de pornografía. Y Dios me está diciendo, y delante de mí, como si nunca hubiese hecho nada, porque yo cubrí, con mi sacrificio, cubrí todo lo que tú ¿Cuál hiciste. es tu punto de inflexión en este proceso? El punto de inflexión fue ese. Cuando los días, yo entiendo que, por lo voy a decir así, yo me di cuenta que yo era el Señor de mi vida, y a los días yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Ya no me importa si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, de todos modos destruir mi vida. Pongo mi vida a un lado, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Cuando yo hice eso, era la primera vez en mi vida que yo le digo a Él, no me importa lo que va a pasar conmigo. Resulta, Jesús lo dice en Mateo 16:25 y en otros 5 versículos, el que quiera guardar su vida, la perderá, el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Todo el tiempo que yo me enfoqué en mi vida, la perdí. Cuando decido ponerla a un lado para enfocarme en Él, entonces Él me dio una nueva vida que no tiene nada que ver con la anterior. Pero tuve que entregarle. Dios no quería que yo cambiara mi homosexualidad. Él sabía que yo no iba a poder hacerlo. Lo que Él quería era que yo le rindiera el corazón y que me sometiera a su palabra. Cuando yo empiezo a verme como Él me ve, entonces todo comienza a transformarse. Cuando yo empiezo a entender, no solamente la cruz, cuando empiezo a entender la resurrección, el nuevo nacimiento, la vida en el Espíritu, la genética de Dios en ti, todo eso que son verdades bíblicas que yo de hecho las compartí en un libro que no tengo ni un ejemplar porque por donde paso se van. Mi libro se llama Inexplicable. Ahí yo comparto cómo renové la mente por medio de la palabra y cómo hoy día estoy viviendo una vida que no tiene nada que ver con la anterior, solo por comprender la verdad de la palabra. Pero tuve que rendirme. El punto era rendirme. Muchas personas en la comunidad LGBT dicen, pero ¿por qué esto es pecado si yo no lo decidí? Si yo nada más siento, o sea, yo sentí de esta manera y esto es lo que siento. La verdad es que no decidiste lo que sientes. Yo tampoco lo hice. Lo que sí decides es poner la identidad en lo que sientes. Ahí está el error. Dios no llamó a nadie a vivir por lo que sentía. Dios nos llama a vivir por su palabra. Pero para rendirle el corazón a Él y vivir por su palabra necesitas comprender que Él es real y que Él te ama. Bueno, ayer tuve una conversación con unos amigos de Mariel, que es Héctor, y le dice la China, la esposa, porque tiene un nombre rarísimo. Y en la conversación que teníamos nosotros era más o menos, es una pareja que parte de su evangelización es a tratar de ayudar a la pareja, tú sabes, a recuperar su matrimonio, su propósito de vida, una vida correcta, basada en la palabra. Y digo, esto son intimidades, quizás Mario me quiera matar mañana, pero yo le decía a ellos, es que lo que me está pasando a mí, claro, no soy ni siquiera cercano a la perfección de lo que yo quisiera hacer, porque he tratado de llevar como un discipulado a partir de ahora, de entender, what will Jesus do? ¿Tú entiendes? Y entonces yo le decía, es que en este momento me encuentro con una paz inexplicable, en el sentido de que no necesito nada y vivo prácticamente enfocado mucho en el presente y en los roles que me corresponden. O sea, yo no estoy creando pensamientos innecesarios ni arrastrando los pensamientos del pasado para que me sometan en el presente, sino aprender de mis errores pasados y entender de dónde vengo, lo que he caminado, es donde puedo lograr llegar en un futuro. Entonces eso me ha servido a mí en este momento, que a veces digo yo, pero es que es increíble. Porque anteriormente, en toda mi vida, si yo no tenía, estaba buscando. Ajá. ¿Tú me entiendes? O sea, es una vaina impresionante, viejo. Pero ahora yo, por ejemplo, resulta que esas cosas que eran, esos drive que yo tenía anteriormente, Ajá. ni lo siento, ni tengo la urgencia. Y, por ejemplo, me ha permitido algo que yo siempre tuve, pero no tan bueno como ahora, porque siempre he sido muy estructurado, es que incluso tengo una agenda. Wow. Y esa agenda me permite a mí mantener la coherencia entre lo que yo quiero lograr y la forma que yo actúo en el día a día. Incluso cosas que yo nunca había hecho, porque yo lo que hacía es que me probaba que yo podía. Yo me sometía a la prueba
un ejemplo tonto. Coño, tengo que mañana levantarme temprano a estudiar. Pero bueno, voy a tomar 2 copas de vino esta noche. Pero se me va a sentir como una mierda en la mañana, viejo. Pero entonces me dominaba del vino. Ah, no, pero me lo tomaba como quiera porque encontraba, por lo que yo sentía, que era el estar abrumado por la noche. Como un craving, ajá. Como ese craving me pedía porque el vino afecta las vías de GABA, te relaja, pero te relaja en el momento, pero duermo como una miel y me levanto como 2 mielas juntas. Entonces tengo que obligarme a trabajar a medias para cumplir, obligándome cuando yo tuve la decisión el día anterior o la oportunidad de tomar la decisión correcta para estar al 100% presente y no permitir que el mundo o las cosas que me impone el mundo me lleve por el lugar que ellos quieren, no que yo decido tomar. Entonces ahora yo, por ejemplo, dije que no iba a tomar por un buen tiempo. Tomo agua con gas, con hielo, ceno temprano. Anoche nos reunimos con un grupo de personas. ¿Cuántas personas estoy comentando? Había pizza, no cené porque no quería. En otro momento me hubiera comido porque siento que me gusta mucho. Y no tomé alcohol porque decidí que no iba a tomar. Entonces, mientras voy practicando, el primer día la abstinencia es un poco fuerte. Pero si yo logro sobrepasar siendo coherente, porque la coherencia que podría esperar, por ejemplo, mi mujer de mí, no debe ser por ella, sino por mí, aunque sea para ella en un futuro. Entonces yo voy practicando poco a poco acciones. Ahora me levanto a las 5 de la mañana, estoy estudiando francés virtual, concluyo el francés, hago lectura bíblica, preparo el café a las 5:40, me baño, me lo tomo, llego al trabajo a las 6, vuelvo a las 7, preparo desayuno, la comida del día. O sea que ahora el día me rinde. Quiere decir que estoy sacando provecho a la divinidad y a la bendición del regalo de la vida. Amén. Qué bueno. Mira qué interesante, Juan Carlos. La vida en el Señor, en Dios, como nosotros la conocemos a través de Jesús, es muy particular para cada persona. Y sin quitarle a la historia de Carlos, que él, por la razón por la cual estamos sentados, quiero aprovechar eso que tú estás diciendo, porque Dios trabaja con cada persona de manera personalizada. Y tú, como una persona que eres muy racional, muy lógico, estructurado, disciplinado en la forma que tú haces las cosas, ese es tu drive, Dios va a trabajar contigo en ese plano. En ese plano, Dios entra en ese terreno, porque definitivamente Dios también lo es. Ahora, en Él tú vas a poder encontrar el verdadero balance en las cosas. Porque hay algo que se llama Espíritu Santo que está dentro de ti y Él va a tomar en el señorío de Él en tu vida a moverte a tomar decisiones distintas. Porque uno en su propia sabiduría toma decisiones, pero cuando es Él y tú sabes que es Él que va tomando decisiones en ti, o sea que tú te estás dejando guiar por Él, la dinámica, tú te das cuenta de que a veces lo que tú pensabas que era, realmente no lo es. Porque al final la percepción humana es muy limitada. Sí. Nosotros tenemos una perspectiva de la vida demasiado limitada para la grandeza que Dios tiene con nosotros. Entonces, al final, cuando uno comienza a dar esos pasos, que uno comienza a dar fruto, que la experiencia comienza a volverse algo real. Y que la paz aumenta, porque es una paz que aumenta. Pero hasta eso, ¿tú sabes qué? Puede ser momentáneo. Porque si la motivación tuya es solamente la paz, en el momento que venga una aflicción, si no lo sabemos canalizar en el Señor, puede ser que lo que te movía a buscar de Él, entonces deja de ser. Entonces Dios deja de ser porque tú te sientes diferente. Exacto. O sea, hay un fundamento que trasciende, y conecto contigo y ahí te paso la bola, que trasciende a lo que realmente nosotros sentimos y lo que nosotros entendemos. No, o sea que yo mi amigo Bernardo Fuente me invitó a la IBI a escuchar a Pepe Mendoza, un predicador aparentemente muy famoso, no lo conocía, y yo tomé notas sobre el Habacuc. Y hablaba una parte, yo sé que 13 puntos importantes. Habacuc. Sí, él hablaba ahí, por ejemplo, decía que una de las formas correctas como cristiano, ¿verdad? Buscando esa parte, el señorío de Dios, decía, aquí dice, tranquilo espero el día de la angustia. En ese sentido decía, es que en realidad tú no estás en control. El papel tuyo es vivir la vida tal como te corresponde, a través de la palabra de Él.
Y usualmente lo que llegará como una prueba, o quizás podrías verlo como tú quieras interpretarlo, pero al fin y al cabo tú no estás en control. Entonces me ha pasado ahora mismo que esa paz que tú estás manifestando viene porque ya yo quité la angustia de querer tener el control Exacto. sobre las cosas que escapan de mi voluntad o de mi Y que pueden dar control. angustia. Porque, por ejemplo, yo tengo que ser responsable de mis acciones, pero no necesariamente yo tengo que modificar mis acciones por la presión del otro, o quizás porque el otro tiene otro tipo de cosas, yo modificar las mías. Entonces, en mi búsqueda, de las cosas que yo hago es siempre, que tú me regaló María, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? En estos días, por ejemplo, fue mi primera práctica real que puede tener una trascendencia con esto. ¿Qué pasa? Recibo una empleada nueva en mi trabajo. Una chica que va a trabajar, llena de tatuajes, qué sé yo cuánto. Para mí me da lo mismo que vaya a trabajar. Pero resulta que los demás empleados se pusieron a buscar en sus redes sociales. Y en sus redes sociales ella tiene fotos muy provocadoras o provocativas. Entonces, llama automáticamente el chisme, me llama a mí como dueño de la empresa. ¿Qué hay que sacarla de la empresa? Digo yo, what will Jesus do? ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? O sea, como le dijeron a él cuando lo acusaron los fariseos de que él estaba encerrado con cobradores de impuestos, le dice, ok, pero el médico le da servicio a los enfermos, no a los sanos. O sea, no es en primer lugar mi posición de juzgarla a ella, sino por sus frutos. Y quizás si ella tiene una naturaleza X, que a lo mejor no va de la mano de lo que pensamos éticamente correcto, le doy la oportunidad de poder verse en el espejo y decir, quizás a través del ejemplo mío, de lo que yo hago, o sea, hacer en mi empresa, que ella pueda recapacitar, por llamarlo de esa manera, y quizás buscar esa cosa que yo estoy encontrando en este momento, que me dio la oportunidad de estar en el lugar correcto con la persona correcta. Quizás yo sea también el vehículo para ella poder tener una vida mucho más ética, mucho más de la mano con lo que Dios quiere para nosotros. Fíjate tú que eso tiene razón. Cuando en estos días yo estuve compartiendo en una iglesia y yo hablo que yo me prostituía. Y se me acerca una chica y me dice, nadie sabe, pero yo practico la prostitución. Y yo no tengo con quién hablar de esto, porque siento que me van a echar. Y yo le dije, mira, nada más te voy a decir algo. Tu problema no es prostitución, tu problema ni siquiera es financiero. Tu problema es que tú no sabes cuál es tu valor. El día que tú comprendas cuánto tú vales, cómo Dios te ve, lo que Él pagó por ti, ese día tú vas a dejar de venderte ni por el monto más alto, porque vas a entender lo que vales para Él. No te enfoques en dejar la prostitución, no te enfoques en dejar el pecado sexual, enfócate en comprender cómo Él te ama, cómo Él te ve, lo que significas para Él, cómo Él pagó por ti, cuánto es la apreciación que Dios tiene por ti. Y ese día tú misma vas a comenzar a hacerte más recatada porque sabes lo que vale. Y es esto, o sea, yo cuando comprendí la opinión de Dios acerca de mí, dejé de vivir por mi opinión para vivir por la de Él. Eso es el señorío. Cuando la arrogancia y la humildad, eso yo lo he dicho, la humildad pensamos que es la persona que, bueno, que es pobre y no tiene nada. Y el arrogante es el que se cree la gran cosa porque tiene mucho. Eso no es así. La arrogancia es cuando Dios te dice algo y tú le discutes. Y la humildad es cuando Dios te dice algo y tú le dices amén. Esa es la verdadera humildad y esa es la verdadera arrogancia. Dios te dice, Juan Carlos, yo te perdoné, tus pecados los borré, te borré tu pasado, te hice de nuevo, te doy mi naturaleza, quiero vivir en tu corazón. Esa es la verdad. Cuando tú le dices, no, Señor, pero bueno, es que mis pecados, es que mira lo que hice, es que yo me acuerdo, le estás discutiendo. ¿Quién somos nosotros para discutirle a Dios? Cuando Él nos dice, les perdoné y borré todo lo que hicieron. Véanse de ahora en adelante como si nunca lo hubiesen hecho. Los pecados los eché en el fondo del mar. No los recuerdes más, yo no los recuerdo. Él lo que quiere es que tú vivas por lo que Él hizo, no por lo que tú hiciste. Eso fue lo que a mí me dio libertad. Que Él viva por lo que... Él quiere que nosotros vivamos por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Yo vivía por lo que yo había hecho, por lo que yo había experimentado, por mis errores, por mis pecados. Y eso me daba vueltas en la cabeza. Cuando dejé de enfocarme en lo que yo había hecho, para enfocarme en lo que Él había hecho, allí comencé a vivir en verdad. Moviéndolo un poquito hacia adelante, en orden cronológico, ¿cómo tú ves en la actualidad el mundo, ya que tú no formas parte del conglomerado que está dormido, por decirlo de esa manera, quizá la ignorancia de lo que se está viendo en el mundo de la actualidad? ¿Cómo tú lo ves ahora hacia el futuro? Bueno, Maranata, el Señor viene cerca. Eso es una expresión que dice Señor, ven ya, porque realmente lo que está, el mundo, la manera en que está trabajando va en picada. Yo jamás pensé, yo vivo en Canadá, ustedes aquí en Dominicana están protegidos, ustedes no se imaginan. Una cosa es visitar y vas de turista, pero otra cosa es vivir. Tú no te imaginas el nivel de degradación social, moral, es extremo. El pastor de mi iglesia... Pero lo increíble es
que la gente no logra entender que eso es parte de una planificación, es una estrategia que No, está y que instaurada. dice, no, que yo he escuchado, no, que Dominicana está retrasada, no, está adelantado. Los otros es lo que van de retroceso. Es el discurso así que se ha vendido por muchos años. No, los otros son De- los que van en retroceso. Esa es la verdad. Efectivamente. Y yo que también colaboro, estoy muy envuelto en ese mundo de tratar de ponerle un freno. El dominicano que abra los ojos y que se ponga la pila. Porque realmente lo que hace 3 años y pico, 4 años empecé a ver, involucrado con Acción Cristiana, Grupo Acción Cristiana, no es ni cerca de lo que es hoy. O sea, No. que realmente ha habido un progreso. A propósito de ese progresismo. Ha habido un progreso en pro de esa agenda. Entonces, lamentablemente, el dominicano muchas veces todavía está durmiendo en los laureles. Es cierto que nosotros estamos blindados. Así, es impresionante. Es cierto. Y ahí la Constitución juega un papel importante. Pero No se duerman. no nos podemos Sí, dormir. el único problema que pasa aquí que aquí, y la ventaja es como este me pasa, puedo decir lo que me da la gana y como me da la gana. Con permiso de ustedes. Pero aquí hay un grupo de congresistas que se han convertido en putas y rameras del globalismo, tú sabes, van a dar el culo por ahí en un avioncito a coger instrucciones y querer imponer agendas, especialmente de ideología de género. Y ya se ha filtrado mucho, que un par de voces bien entendidas que están viendo cómo en las escuelas públicas, por ejemplo, ya están inclusive dando charlas Sí, que claro. tienen que ver con ese tipo de índole. Pero claro está, el problema que pasa aquí, que hacer isla, no hacer continente, se mantienen muy herméticos todavía los valores que podemos nosotros, los que tenemos cierta edad, trascender a nuestros hijos, Ujú. porque tenemos algo de control todavía, ¿tú me entiendes? Pero la verdad es que el mundo va en una dirección bastante preocupante de forma generalizada. O sea, el deterioro que hay en lo que tiene que ver, bueno, vamos a hablar tanta vaina. Viejo, ahora mismo yo he visto, claro, no he visto personalmente, pero he visto fotos, amigos míos que me han enviado, donde hay figuras completamente demónicas, donde existían, por ejemplo, figuras completamente históricas en muchos estados de Estados Unidos. Sí. O sea, que ni siquiera es algo que Baphomet, que se está ocultando. Entonces, como la gente, digo yo muchas veces, claro, te digo, es lo que tú puedes ver por lo que tú consumes aquí, que esto es prácticamente lo que quieren que tú veas. Ujú. Pero como todavía, quizás, reitero, es como un estado de confusión hacia dónde vamos. Porque, por ejemplo, en la medida que voy avanzando en esto, veo que hay más personas involucradas en este proceso, este caminar hacia la luz en el cristianismo. Veo que hay más gente involucrada que yo pensaba. Ujú. Cuando fui a la iglesia, a la IBI, me topé con un grupo de amigos míos que me topó en la calle que ni sabía que iban ahí y que están viviendo esa vida, ¿tú me entiendes? Pero, otra pregunta para ti, Carlos. Quizá que puede ser quizá la pregunta más importante. ¿Cuáles serían los pasos para cualquier persona que recibe el llamado o que quiere emular una vida coherente, ética, de paz, de plenitud, y no tenga las herramientas para hacerlo? Hablando del cristianismo. Realmente las herramientas como tales. Fíjate tú, yo no tuve un mentor, yo no tuve un guía. Yo lo que realmente fui muy honesto con Espíritu Santo, porque Espíritu Santo no está escuchando todo el tiempo, Él está allí, Él está presente, Él está en la tierra. Y yo me acuerdo que yo le dije un momento al Señor, después de tener ese encuentro, de esa conversación que Jesús era mi Salvador, pero no era mi Señor. Yo me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Yo renuncio a todo lo que sé de ti. Todo lo que sé de ti no es, porque si no, no estuviera viviendo como estoy viviendo. Quiero conocerte de nuevo, revélate a mí de nuevo. Y me acuerdo que me puse a escuchar prédica y yo le decía a Espíritu Santo delante de la computadora, ¿cuál prédica escucho? Y de repente yo bajaba y había una que me llamaba la atención y empezaba a escucharla. Y de repente tenía una pregunta y yo le daba pausa. Y yo le decía, ¿y ahora qué me quieres decir? Y le daba play y estaba la respuesta. O sea, era una cosa impresionante. Y él me iba mostrando. Y yo entonces, había unas prédicas que escuchaba y él mismo me decía, eso no. Y luego me decía, es así. Y así lo fui haciendo porque yo no tenía entorno. Y en el entorno que estaba yo no me podía abrir. Luego de eso empecé a leer la palabra yo mismo. Cada vez que yo escuchaba una prédica y el pastor decía un versículo, yo ponía pausa, yo buscaba en la Biblia, así pasara 10 minutos buscando dónde es que estaba el versículo, porque no sabía qué era el Antiguo Testamento, dónde estaban los libros uno del otro. Yo buscaba la palabra, la leía, le daba play y seguía escuchando. Y empecé a escuchar durante un año, escuché como 800 prédicas, sin parar. Eso me fue dando un criterio. Luego entonces empecé a leer la Biblia, a estudiar la Biblia yo mismo. Y buscaba comentarios bíblicos, y buscaba otras prédicas. Empecé a ir a una iglesia, a otra iglesia, hasta buscar. Y yo le preguntaba a él, ¿quieres que me quede acá? Me voy para allá. ¿Qué me quieres decir ahora? Y todas las preguntas que yo tenía en mi corazón se las iba mostrando. Dice la palabra que Él mismo nos enseñará y nos guiará. Yo sé que esto a muchas iglesias le da miedo, pero realmente Él fue mi guía.
Y Él quiere ser la guía de cada uno, pero necesita que abras el corazón. ¿Cuál es tu propósito actual? Hoy día mi propósito es, lo voy a decir aunque suene muy raro, erradicar la homofobia dentro de la iglesia sin que la iglesia comprometa sus convicciones. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia, el alcance que la iglesia ha tenido hacia la comunidad ha sido muy confrontacional o muy desde el pecado. La verdad es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios nos dio un mensaje de reconciliación. El asunto es que cuando una persona entiende que Dios ama, que Dios reconcilia, vaya a buscar a la comunidad LGBT para decirles que Dios les ama, que pueden venir, pero para que entren en el corazón. No para que vengan a hacer lo que quieran en la iglesia, sino para que entren en el corazón. Entonces yo hoy día educo a la iglesia, doy formaciones, doy charlas, bueno, ustedes las han visto. Y mi objetivo es darle a la iglesia herramientas para alcanzar a la comunidad de una forma no confrontacional, pero sin diluir el evangelio, llevando el evangelio de forma clara, pero para que ellos puedan venir y encuentren también a su Padre, porque Dios los ama, pero piensan que la iglesia les rechaza. Entonces yo busco trabajar en esa área. También busco ayudar a aquellos que dentro de la iglesia luchan contra su sexualidad, como me pasó a mí durante 11 años. Hasta la fecha, más de 15,000 personas me han escrito pidiendo ayuda. Y más de 300 y pico han vivido una transformación en sus vidas porque dejaron de ser señores ellos para que fuera Señor Jesús. Empezaron a someterse a la palabra y empezaron a ver transformación solo por creer la verdad. Decían, Carlos, ¿pero qué pasó? Se me fue lo que sentía. Yo digo, ¿y desde cuándo? Desde que renuncié al deseo de cambiar para enfocarme en conocerlo. Amén. Y hoy día incluso le doy hasta charlas de matrimonio, de sexualidad, de todo eso les doy formación para ayudarles en la nueva sexualidad que están experimentando. Y también busco proteger a la iglesia de las herejías, inclusive progresistas que están entrando para torcer la palabra. Entonces todo eso, esa es mi misión hoy día. Y yo esta formación de hecho la tengo en mi perfil de Instagram. Es una formación que lancé hace poco porque mi deseo es equipar a la iglesia. El trabajo con la comunidad que la iglesia ha hecho no ha sido bueno ni un poquito. Hay una forma mejor sin comprometer la verdad. Se pueden ganar los corazones. Mira, y en ese punto, Juan Carlos, yo quiero testificar que cuando yo conocí a Carlos hace un mes y medio, ¿verdad? Hace un mes y medio, yo le decía a Carlos, mira, tú no te imaginas, hace 7 años yo me topé con un video de Carlos donde él testificaba. Creo que era como los primeros videos que tú habías subido en ese momento. Y otro amigo, Iván Alcántara, le digo yo, Iván, óyeme, tírate el video de ese muchacho que mira, de verdad que hay algo interesante en la historia de él. Y yo le decía hace unos meses, hace como 3-4 meses, me senté con un amigo, grabamos un episodio de un podcast. Él vivió una vida activa homosexual, igual se prostituyó por un tiempo, tú lo conociste, Junior, un tremendo ser humano. Realmente. Y en esa conversación, nosotros le hablamos a la iglesia en sentido general. En esa conversación, nuestra conclusión fue, y él me lo dijo con mucha pena, me dijo, Ricky, yo no sé a dónde llevar a los homosexuales. Lo mismo. No tengo a dónde llevar a los homosexuales. Te estoy hablando de una persona que se dedica su vida a ir a donde él se prostituía, en el Conde, la gente sabe, a rescatar, a llevarle amor a esa gente, a llevarle la palabra y a restaurar ese grupo de personas, pero no tienen a dónde llevarlo. Y no porque en teoría no debiera de existir, porque se supone que para eso es que está la iglesia. Sin embargo, ha faltado sabiduría, amor, estrategias de cómo realmente poder trabajar con un grupo de personas con esa condición. Entonces, cuando yo me topo con el testimonio de Carlos y que la diosidencia, él viene para República Dominicana y recibo esa formación que Carlos está impartiendo, yo digo, wow, la oración contestada de lo que yo estaba pidiendo. Porque yo le estaba diciendo al Señor, yo necesito que tú levantes un referente, haga algo, no sé, porque uno tiene la teoría en la cabeza y uno tiene el corazón y la disposición, pero no es lo mismo cuando una persona que salió de un proceso similar a ese y que te dice, mira, esto era lo que yo sentía, esto era lo que yo pensaba en esos momentos y ahora lo veo de esta forma y este fue el proceso de cómo yo salí de aquí. O sea, no es lo mismo. La voz de autoridad que tiene Carlos en este tema, aunque en teoría la palabra es igual de poderosa para todo, no es la misma que yo, que no pasé por lo mismo. No, es que estamos claros, o sea, viejo, es que yo siempre he dicho, nadie puede dar lo que no tiene, no que tú no tengas de la palabra, pero si tú lo has vivido la experiencia,
usualmente es mucho más fácil que alguien que tenga tu misma posición en la actualidad, la que tuviste en el pasado, pueda hacer empatía contigo. Exacto. O sea, viejo, o sea, es lo mismo que pasa muchas veces. O sea, yo soy un tipo de la edad que yo tengo, que tengo haciendo lo que yo hago de una forma constante e inquebrantable de los 13 años, viejo. O sea, yo soy de que tengo los 13 años. Yo soy lo que tuve que estudiar, o sea, yo soy yo, o sea, yo no he modificado nada, yo he podido evolucionar, pero no he modificado, cambiado de punto cardinal con la salud, con los ejercicios. Mi vida ha sido una búsqueda incansable en respuestas a un mundo que te impone tantas preguntas sin respuestas, que te lleva a la duda. Y eso es lo que yo hago. Entonces yo he podido ver, reitero, fíjate cómo tú hablas sobre dónde llevar a este grupo de personas. Fíjate en el caso mío, que me sirvió a mí de referente, que es lo mismo que estamos hablando aquí, es que yo veía a René del Risco, Bernardo Fuente, más personas que no andan con megáfono en la calle, pero viejo, yo digo, pero es que yo quiero, es que sin hablar de la forma como caminan, cómo conversan, cómo te dan la mano, o sea, sin emplazarte, es algo cautivador, viejo, porque es que yo creo que el ser humano, la vida, es un regalo de Dios para poder reencontrarnos nosotros con Él y hacer una vida digna del ejemplo de Él. Entonces, coño, o sea, mi hermano, si usted no tiene la capacidad de darse cuenta, como me pasó a mí, viejo, yo te juro que yo estaba bien. Yo te juro que todo lo que yo hacía era correcto y era justificado, porque Dios me dio esta vida para yo disfrutarla. Oye la vaina, viejo. Y que yo no iba a coger lucha. Ah, no, la salvación es individual, sí, pero la individualidad familiar, ¿dónde está? O sea, no soy yo solo. ¿Qué yo arrastro? ¿Qué depende de mí? Dime. Eso tiene relación cuando Adán y Eva caen. Antes de caer, la serpiente le dice a Eva, cuando comas del fruto conocerás el bien y el mal. ¿Qué pasa? Que sí, ahora todos vivimos según lo que nosotros percibimos que es el bien y el mal, y cada quien es Dios en su propia mente. Solamente cuando tienes un encuentro con Él y dices, ok, ya no quiero ser yo Dios, me rindo, ya no sea lo que yo pienso que es bien y que es mal, rindo mi mente, ¿qué es lo que tú dices que es bien y mal? Ahí entonces comienzas a disfrutar y a vivir todo lo que Él había planificado para ti en otro nivel superior. Ya que sé algo de ti del pasado, de ese punto de inflexión que te llevó a convertirte en lo que tú eres en el día de hoy, ¿qué eres tú en tu vida personal? Hoy día soy padre, soy esposo, soy hijo. El haber entendido lo que Dios decía acerca de mí me dio una identidad que yo no conocía. Y sobre todo la identidad de hijo. Entendí que Jesús me amaba, que yo era capaz de amar a una mujer. Bueno, es que mi historia tiene vertientes. Hoy día estoy casado, mi esposa está embarazada, dentro de mes y medio están llegando los niños porque son mellizos. Y todo esto que estoy viviendo son consecuencias de haberle entregado mi corazón a Él. Porque yo no vine a Dios para que me cambiara, yo vine a Dios para rendirle el corazón. Todo lo que Él hizo vino después. Por eso yo le digo a la gente, no se trata de ir a buscar a las comunidades LGBT para cambiarlos a heterosexuales. Ese no es el objetivo. El objetivo es traerlos al Padre, que comprendan quiénes son en Cristo Jesús y que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Él les va a dar una identidad nueva que no tiene nada que ver con lo que han experimentado. Pero tienes que hacerlo de una manera sin ofender, conectándole. Mira, papo, eso es una cruzada, viejo. O sea, me refiero, o sea, lo digo de buena forma, viejo. O sea, porque, por ejemplo, yo tengo personas muy cercanas a mí, reitero, que adoro, que amo, admiro, que ni siquiera las miro por su orientación sexual. Oye, la vaina. Carlos, o sea, ni siquiera es Carlos el homosexual o Carlos el heterosexual. Es que hay igual de dignidad. No, pero te estoy explicando. O sea, para mí ni siquiera en mi cabeza hago procesos cognitivos de tildarlo de lo que es su orientación, de lo que hacen. ¿Me está entendiendo? Son personas correctas, personas justas. Exacto. Eso es lo que yo veo. Pero cuando, fíjate, que es lo que te da, creo yo, voy a hablar, te acabo de conocer, por favor, hace, no sé, una hora, en lo que venimos de camino, lo que le da fuerza a tu testimonio es el testimonio de tu vida. El hecho de que tú puedas, de una forma tan llana, sincera y entregada en amor, hablar de tu historia, para que muchas personas puedan comenzar a reflexionar sobre su historia, saber en qué posición se encuentran ellos en la actualidad
Y en esa posición que se encuentra, hacia dónde pueden ellos encaminarse una vida de propósito ético, moral, cristiano. Y yo le decía a Fausto Liriano, me decía, no, porque tú tienes que orar. Decía, pero llámame suave, espérate, que yo no sé esa vaina, espérate. Yo lo que quiero saber es cómo este tipo, este tipo que se llama Jesús de Nazaret, quiero saber cómo él vivía, cómo él pensaba, cómo él atraía a las personas a través de la magia, de lo que él emanaba cuando él hablaba, que le hacían preguntas y respondía con otras preguntas, con historias o con historias. O sea, estoy hablando de lo que un poco yo he leído, que he leído bastante, pero tampoco además como ustedes que se dedican, estoy en ese proceso. Y entonces yo creo que lo que le da tanto poder a todo esto, Papo, Carlos, y te felicito, es el hecho de que tu historia se puede encasillar en cualquier forma de vida, donde las personas están completamente alejadas de lo que sería un propósito de una vida más correcta, una vida más en paz y una vida espiritual que te permite ser tú a la semejanza, intentar de tu maestro, dejar de ser un seguidor, sino convertirte en un discípulo. Y esa nueva forma de caminar sea la forma más directa de cautivar, impregnar esa energía, por llamarlo, de ser diferente al conglomerado. Cuando yo entendí que él me amaba, a pesar de todo lo que yo había hecho, allí me rendí. Y eso, el rendirme y mantenerme rendido, es lo que me dio toda una nueva vida, paz, disfrute. Pero cuando digo disfrute es sano. Me dio propósito, me dio familia, me dio todo. Pero le rendí el corazón. Por eso yo le digo a la gente, no vengas a él obligado, no vengas a él porque te dije, o sea, ven a él, ven. Y allí comprende solamente, enfócate en entender cuánto él te ama, cuánto vales para él, cómo él te ve. Y eso te va a llevar a rendir el corazón. Si tú le rindes el corazón, vas a descubrir realmente lo que él había diseñado para ti. Y no lo que tú has diseñado según tu percepción, según tu experiencia, según tus traumas, sino según lo que él había diseñado para ti. Llegar a esta vida y pasar al lado del destino eterno es lo peor que podemos hacer. Pero él tiene un destino eterno. Lo conoces el día que le rindes el corazón. Y para rendir el corazón necesitas entender que él te ama. Cuando sabes que él te ama, no le tienes miedo y le entregas el corazón. Quiero darte las gracias, viejo, a ti, por acompañarnos. Y la verdad que gracias de nuevo, viejo, porque creo que parte del contexto, te comentaba, reitero, Vida Sana con Juan Carlos Simón no es una vida enfocada solamente a la salud de la carne, del cuerpo, la salud fisiológica, sino todo con cualquier componente que pueda darnos en realidad crecimiento tanto en la parte ética, moral, física y también en la parte espiritual. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Te auguro mucho éxito y bendiciones con tu familia. Gracias a ti también, Juan Carlos. Señores, yo sé que este hombre, tú tienes una voz. Hablamos. No te preocupes. Hablamos. Señores, gracias por estar en el día de hoy en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.